Y enseguida voy a darle la palabra a Bruno Bert, director escénico, docente y creador de un grupo también enigmático, paradigmático de nuestra historia del teatro mexicano, Ítaca. Adelante, Bruno. ¡Bravo! Gracias. Para mí es particularmente satisfactorio y alegre encontrarme en este viaje que han organizado con Eugenio y Pelana Rodríguez. Primero porque hace como 2 años que no nos veíamos, un problema de aviones que se cruzaron y no nos pudimos ver. Y otro porque ahora siento, con la charla de los compañeros, con lo que han dicho los compañeros, la necesidad también de marcar un punto de contacto, ¿dónde nació ese punto de contacto? Lo que yo pensaba oír a preguntarle a partir del espectáculo que vimos anoche sobre Goya, era ¿de dónde nace en el Odin y cómo se desarrolla a través de Eugenio, de Julia y de los demás compañeros las modificaciones del lenguaje, ¿no? Las modificaciones del lenguaje es algo vivo, es algo que se transforma constantemente. Por lo tanto, en 60 años, ese lenguaje que nació de ese grupo de trabajo ha sufrido muchísimas alteraciones, algunas muy positivas, otras muy particulares. Y entonces a mí me hubiera gustado que en algún momento ellos comentaran cómo maneja el grupo ese lenguaje que se transforma en un ejercicio, que se transforma en un ensayo, que se transforma en un trueque de los que ellos han tenido tantos, cómo se desarrolla un lenguaje y cómo se sedimenta. ¿Qué le pasa a un lenguaje? ¿Puede decaer? ¿Qué le pasa a un lenguaje? ¿Puede volverse esplendoroso o puede volverse canónico, como las viejas enciclopedias o los viejos diccionarios de la Real Academia, que eran forrados en cuero y nadie podía tocarlos más que ciertas autoridades porque decían cómo decir las cosas? Y en este caso, el Odin, ¿cómo hace para decir las cosas sin repetir las estructuras del lenguaje? ¿Cómo hace para que esas estructuras significan que decir las cosas es también decir otras cosas? Bueno, pero eso es lo que yo quería preguntarle a Eugenio y a Julia, pero creo que también tengo que ser congruente con lo que charlaban los profesores y contar muy brevemente cómo me vinculé con Eugenio. Yo en los 70s hacía teatro en Buenos Aires. Teníamos un grupo que se llamaba Comuna Baires y teníamos una relación de trabajo intensa. Pero hubo un golpe de Estado y ese golpe de Estado amenazó al grupo de muerte. Y entonces el grupo decidió viajar a Europa, a Nancy, que era un festival donde habían sido invitados. Un par de personas, mi esposa y yo, decidimos que nosotros no nos íbamos a ir a Francia y que íbamos a fundar otro grupo como continuidad de aquella comuna. Y efectivamente nos mudamos y fundamos un grupo nuevo. Pero el resto del grupo se fue a Europa, se estableció en Nancy y después en Italia. En el caso nuestro nos mudamos muchas veces porque nos llamaban por la noche y nos decían: esta noche vamos a matarlos, esta noche vamos a matarlos. Vivíamos un poco aterrorizados. Y finalmente, efectivamente, un compañero lo mataron. Y no mucho tiempo, otro compañero, esta vez, se transformó en un desaparecido. Es decir, que nunca vimos más a ese compañero nuestro. A la llegada de esta situación, yo estaba muy confundido
y estaba muy temeroso, igual que mis compañeros, y no sabía a quién comentarle, no sabía qué hacer. Y en ese momento nosotros publicamos una revista que se llamaba Teatro 70, que era una revista donde el director de nuestro grupo, el director anterior de nuestro grupo, Renzo Casali, se formulaba preguntas de tipo histórico, de tipo artístico, de tipo de lenguaje. Y para formar esa revista leíamos materiales internacionales y yo había leído unos artículos sobre lenguaje justamente firmados por una persona que se llamaba Eugenio Barba. Yo no lo conocía, nunca lo había oído nombrar, solamente lo había leído en ese momento y en mi momento de oscuridad decidí escribirle. No decidí escribirle preguntándole cómo salir de una situación que nosotros no podíamos saber, cómo salir y estaba lindando constantemente con la muerte. Le escribí como una forma casi de desahogo, pensando seguramente que nadie me contestaría esa carta, pero que era necesario para poder seguir soportando, respirar el clima de Buenos Aires. Pero sorpresivamente a las 2 semanas, o cosa por el estilo, en aquel tiempo se usaba todavía las cartas con estampilla pegada, recibí una carta de Eugenio Barba y yo me sentí totalmente asombrado. Y él me escribía en español, me decía: estoy aprendiendo tu diabólica lengua. Y me contaba que estaban construyendo el Instituto Internacional de Antropología Teatral, que se desarrollaría en Alemania durante un mes, y simplemente me decía: ven. Para mí fue algo increíble, es decir, la sensación como de una ventana que se abría a alguna parte, pero a la otredad. La otredad existía como si le quitara las rejas a la cárcel, a la celda donde nosotros nos encontrábamos. Y por supuesto fui y estuve trabajando con ellos durante ese mes en Bonn, y allí nació la relación con Eugenio, que después se prolongó durante tantos años y en muchos países. Hemos estado no solo en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Dinamarca, en Italia, quién sabe en cuántos, pero de allí nació el que Eugenio para mí fuera, después de Renzo Casali, que fue mi primer maestro, fuera el maestro que aún hoy, ya no tan jóvenes, todavía sigo considerando como el grande, y es el que me pregunto, yo ahora me estoy jubilando en este momento, me preguntaba en cada 2 años de clase que daban mis alumnos, ¿cómo interpretaría Eugenio? ¿Cómo negaría Eugenio? ¿Qué distancia hay entre Eugenio y ese trabajo y de mi palabra? Mi palabra es otra. ¿Cómo construimos, cómo evoluciona el lenguaje teatral que para mí nació en segunda oportunidad con Eugenio Barba y todavía se mantiene ahora y se mantendrá mucho tiempo más? Gracias, Eugenio. Gracias, Bruno. Ver que también con tus columnas de crítica teatral has incidido mucho en ver justamente este lenguaje o de construcción del teatro, ¿no? Ese derrumbe del lenguaje y esa posibilidad y potencia de un teatro mexicano por insistir en ello. Y bueno, voy a dar la palabra a Manuel Naredo, que desde el Diario de Querétaro
nos trae también una remembranza. Un hombre maduro, marcado por el paso inexorable del tiempo, sentado en una rústica silla de madera, esperó paciente el paso de aquel contingente sui generis que recorría, sin historia similar alguna, las calles de su pueblo en las profundidades de la Sierra Gorda. Con la tejana cubriéndole la cabeza ya cana, rasgó las cuerdas de su guitarra y escupió al aire un corrido, su corrido más ensayado y apreciado. Un poco más adelante, en una esquina, un pequeño grupo de jovencitas declamaron con una fascinante ingenuidad que rayaba en la ternura los parlamentos de una obra de teatro, como si en un gran escenario estuvieran, con los nervios propios de un estreno, con el corazón galopando con fuerza en sus pechos. Y luego, ya frente a lo que podría ser la plaza principal de aquel pueblo al que acechaba ya la niebla del atardecer, un quinteto de jovencitos instalados en la azotea de una casa en obra negra dejaron escuchar el sonido de sus bocinas con ese rock que les salía del alma y que tenía como escenografía idónea los rojos tabiques sin recubrimiento y las varillas roídas por la humedad y el sol que se desprendían de los castillos de cemento aparente. Después, todos alrededor de una gran hoguera y las intervenciones de los profesionales de la escena, las bailarinas, los coreógrafos, los actores, las directoras de escena, los alumnos, todos de una experiencia que, a querer o no, necesariamente les cambió la vida. Primero, en las aulas endueladas del Centro Nacional de Danza Contemporánea, y luego ahí, en esa aguazarca perdida entre requiebros de una orografía verde y lejana, o más tarde, en esa purísima de Arista, corazón del Huapango arribeño, o frente a la maravilla barroca de la misión de Junípero Serra en Tilaco, donde la magia se dio sin reticencia, o en Jalpan de Serra, donde los músicos de la tradición se involucraron sin tapujos en aquel inusual y sorprendente intercambio. Era enero de 2009, hace 3 lustros, cuando en la Sierra Gorda y de la mano de Lodín se dio aquel trueque artístico, aquel dando y dando de conocimientos, de virtudes, de anhelos, de experiencias, de tradición y de disciplina. Una isla flotante, una isla de libertad, parafraseando al maestro Barba, que quizás no cambiará el mundo, pero sí irremediablemente al pequeño mundo personal de quienes vivieron esa inolvidable aventura, tan antropológica como artística. Aquellas experiencias de campo, aquel trabajo de improvisación previa, aquel trueque de experiencias culturales y artísticas, era apenas uno de los varios capítulos que se comprendieron en un seminario intermitente que había iniciado meses atrás y que concluiría otros después, con la participación de Mica, de Augusto, de Luis, de Iben, de Kai y desde luego Eugenio Barba y Julia Barley, y que benefició a un grupo de artistas radicados en Querétaro. Recuerdo muy bien el momento en el que firmamos, metafóricamente hablando, el compromiso para hacer posible aquella aventura y en el que escuché por primera ocasión aquel término que nombraba la experiencia final, el trueque, palabra que define un intercambio de bienes o servicios sin que medie la intervención del dinero. En este caso, el intercambio de experiencias artísticas entre una población rural y músicos tradicionales con profesionales de la escena o aspirantes a hacerlo. Aquel compromiso para la realización de la experiencia se dio en una mesa de terraza de un restaurante de la bella Plaza de Armas de la capital queretana. Le llamamos Proyecto Escamol, porque el maestro había probado ahí, no sé si por primera vez, la delicia culinaria mexicana de las blancas larvas de hormiga guijera. Signamos así la que considero la mayor y mejor experiencia que pudimos organizar en beneficio de los artistas queretanos en mucho tiempo. El trabajo más complicado que entonces tuvimos como organizadores
y de manera especial Luis Castrejón, que llevó la batuta de los pormenores, fue la enorme demanda que la experiencia tuvo. De un número reducido de alumnos a ser aceptados inicialmente, el maestro Barba aceptó finalmente un incremento e incluso tuvimos que incluir el concepto de oyente, al grado que los talleres alcanzaron más de 70 participantes, algunos de los cuales vinieron de otros puntos del país, aún sin ser aceptados con anticipación y con la amenaza de que no podrían formar parte de la vivencia. Hoy me da mucho gusto que en esta misma mesa haya un ejemplo de ello. Aquella experiencia con el Odín nos dio la oportunidad adicional, en colaboración con Escenología de Edgar Ceballos, editar un par de libros e incluso presentarlos, alguno en el histórico Teatro de la República, hoy propiedad del Senado y espacio destinado a actos políticos que en la mayoría de los casos tienen mucho más de teatrales que los montajes escénicos que nos empeñamos en mantener vivos. El maestro Barba, por cierto, dedicó muchos de aquellos ejemplares a los estudiantes de los talleres, a los que les entregó gratuitamente y a los que también les dedicó su libro. La presencia del Odín en México ha sido variada y sostenible, como aquí mismo se confirma. En la Ciudad de México y en Guanajuato principalmente, el proyecto asentado en Jostebro ha influido en el trabajo creador de muchos artistas mexicanos, gracias a esa persistente y maravillosa tenacidad de Barba y de Julia por recorrer el mundo transmitiendo sus conocimientos y su experiencia. En Querétaro, aunque esa experiencia no ha vuelto a repetirse en vivo, estoy seguro que el proyecto Escamol significó mucho en la vida profesional, en la vida creadora de quienes tuvieron oportunidad de participar sin costo alguno en aquellos encuentros en el Centro Nacional de Danza Contemporánea. Y también, de manera muy especial, en los trueques de Aguasarca, de Jalpan, de Tilaco y de Purísima de Arista. De hecho, a partir de aquella experiencia, el contacto del Odín con creadores escénicos queretanos o radicados en Querétaro, algunos maestros de la Universidad Autónoma Estatal, ha sido constante y ha redundado en la formación de nuevas generaciones de actores, de bailarines, de coreógrafos y de directores de escena que han apoyado su cabalgar al tigre teatral, o al menos en no permitir que ese tigre los descuartice en lo abrevado desde entonces. Personalmente, yo no tomé aquellos talleres. Tengo algunos residuos, sin embargo, en el alma que llevaré conmigo para siempre. El ver cómo el maestro Barba caminaba con su camisa holgada, su chaleco y sus guaraches, el camino entre el hotel y el Senadac, bajo el siempre caliente sol queretano. La cariñosa forma en la que leyó mi inicial propuesta de novela en el avión de regreso a Dinamarca y el tiempo que se tomó para comentarla de su puño y letra, convenciéndome como nadie que aquel proyecto tenía que seguir adelante. Y sobre todo, aquellos sus ojos de niño maravillados ante la magia del colorido de una peregrinación de pajareros con sus jaulas atestadas de emplumados huéspedes a la espalda. Son momentos todos que permanecen en un rincón de mi memoria y que salen a la menor provocación, como la de hoy, una y otra vez, para recordarme lo feliz de una experiencia única, para repetirse y repetirse hasta fijar en la memoria una partitura inigualable que está siempre lista a sobrevivir. Muchas gracias. Gracias.
Thank you.